La violencia hacia la mujer es un común denominador en muchísimos países del mundo. Si nos concentramos en nuestro continente, podríamos pensar que los puntos rojos de todo esto se encuentran entre México hasta Argentina probablemente. Podríamos poner como ejemplo el tristemente conocido caso de las muertas de Juárez. Esto fue una serie de feminicidios de niñas, adolescentes y mujeres que se dio entre 1993 y 2003 en la ciudad fronteriza de Juárez, en México. Pobreza, machismo, tráfico de drogas, corrupción, entidades gubernamentales muy poco funcionales, mediocres podríamos decir. Y todas estas denominaciones en países como los nuestros pues no son sorprendentes. Pero ¿qué pensarían si les hablamos de una historia que tiene todos estos matices, más un muy vergonzoso racismo sistémico? Estamos hablando de un país súper desarrollado y que se presume es uno de los mejores del mundo. Esta historia sucede en Canadá. Buenas noches amigos de Misión Imposible. Hoy vamos a hablarles de un tema impresionante que ha marcado la historia de Canadá desde los años 70 y hasta la fecha se puede ver que sigue habiendo registros. La problemática no ha tenido un fin ni un desenlace, aunque hay medidas que han tratado de evitar que esto continúe. Vamos a hablarles de la autopista de las lágrimas. Espero que este episodio les guste, no olviden suscribirse por favor, si les gusta mucho denle un like, eso nos va a servir demasiado. 724 kilómetros de una carretera rodeada de montañas que guarda los gritos de auxilio de muchas, decenas de mujeres, niñas, adolescentes que perdieron la vida o simplemente no se volvió a saber de ellas en esta autopista. Esto une un sitio costero que se llama Prince Rupert con otro sitio que se llama Prince George. Esto es en el oeste de Canadá, más precisamente en la Columbia Británica. Uno de los rasgos más distintivos de esta carretera es que pues a lo largo de sus 724 kilómetros se encuentran aproximadamente 23 comunidades de las primeras naciones, a lo que antes se conocía como los indígenas o los autóctonos, nombre que en lo personal creo que al menos lo cambiaron por primeras naciones porque suena menos despectivo realmente. Antes de comenzar con la historia, me gustaría muchísimo contextualizarles las problemáticas principales que se viven en este lugar, porque es algo latente hasta la fecha en todas las comunidades situadas a lo largo de Canadá. Una desconexión tienen estos niños con su cultura tradicional, una ruptura familiar. Esto es a consecuencia, sinceramente, de las malas decisiones que el Estado tomó en algún momento, porque creyeron en la absurda idea de ocuparse de estos niños, creando casas de acogida, internados, donde los localizaban, pero los tratos que les daban eran completamente inhumanos en la mayoría de los casos. Se viven niveles alarmantes de alcoholismo, de drogadicción desde muy cortas edades. Se sabe que hay niños que inician su consumo a los 7, 8 años más o menos. Violencia doméstica, como ya lo habíamos mencionado, muchísima pobreza. Y bajo este escenario, pues vamos al año 1970. Muchísimas familias de este sector vieron sus vidas lastimadas por una serie de tragedias que se dieron a lo largo de esta carretera. En la actualidad y en la mayoría de todas estas historias no ha habido un desenlace. No se tiene un número preciso de víctimas, pero las organizaciones de las primeras naciones han dicho que esto podría rebasar más o menos 40 y todas del sexo femenino y de diversas edades. Por eso es que mencionábamos la relación pues con la historia de las muertas de Juárez. Vamos a situar un poco cómo es la vida en esa zona, pues debido a la pobreza las personas tienen que desplazarse con autostop, o sea pidiendo un ride, un Lyft, que alguien los lleve. Es demasiado común que esto suceda y estamos hablando de una carretera totalmente desolada, con sectores de vivienda muy separados uno del otro, y era aquí pues donde todas estas mujeres eran violentadas. Se tiene el caso, por ejemplo, de Tracy Clifton, que fue la primera mujer a la que, pues, de la que se tiene un registro de desaparición. Ella a la edad de 16 años tuvo un problema con su mamá y decidió salir a caminar, a hacer un paseo en la autorruta 16. Nunca jamás volvieron a saber de ella. Posteriormente, la lista de nombres no paró de aumentar en ningún momento.
Existe, por ejemplo, también el caso de Corinne Thomas, de apenas 21 años, embarazada y a pocos días de dar a luz. Ella vivía en la reserva de Salcus, esto pues es cerca de otra comunidad que se llama Vanderhoef, donde hay muchísimas personas caucásicas que viven ahí también. Y cabe mencionar que en esas épocas las tensiones raciales eran enormes. Se dice que en las entradas de los supermercados, de las tiendas de alimentos, de cualquier comercio había pues pancartas donde se marcaba claramente que la entrada a los indígenas era rechazada, no tenían acceso a eso. Ella una noche de 1976 más o menos, pues decidió salir de la reserva y se fue a una fiesta precisamente a esta comunidad de Vanderhoef. Al volver, y en algún punto de la carretera 16, apareció un hombre llamado Richard Redekop. Esta persona decidió deliberadamente con su auto atropellar a Corinne. Evidentemente la mató a ella, mató a su bebé que estaba por nacer. Hay muchísimas versiones de este caso, pero una de las más importantes y de las que más se basó la policía, aparentemente Corinne estaba jugando a la gallinita ciega con sus amigos y entonces pues Richard Redekop desvió su trayectoria para arrollar con toda intención a Corinne. Durante la investigación, la policía de Vanderhoef fue acusada por intimidar a los testigos. ¿Quiénes eran los testigos? 2 adolescentes de las Primeras Naciones. Ellos firmaron declaraciones diciendo que Corinne efectivamente estaba jugando a la gallinita ciega. Cuando ocurrió el accidente, ambos dieron testimonios diferentes. Sin embargo, ambos dieron un testimonio posterior diciendo que habían sido obligados por la Policía Montada de Canadá a dar esta declaración. La corona no procedió a ponerle ningún tipo de cargos a Richard Redekop. Y aunque el padre de Corinne intentó por su parte hacer una denuncia pues por negligencia criminal, todo esto fue completamente desestimado. Adivinen por qué. Por falta de pruebas. Creo que las pruebas estaban ahí. Corinne murió. Richard la atropelló. No creo que se necesiten más pruebas al respecto. Pero bueno, si hasta aquí la ironía no ha sido demasiada, pues resulta que 10 años antes, el hermano menor de este tipo, llamado Stanley Redekop, había sido acusado de manejar ebrio por la autorruta 16 y matar a un hombre de nombre Larry Thomas. Curiosamente, pues Larry Thomas era primo de Corinne. Extrañísima casualidad. Pero bueno, cada año más nombres se sumaban a esta lista. Y junto con estos, pues también se sumaban algunos culpables. Como es el caso de Edward Dennis Isaac. Este asesino en serie canadiense fue declarado culpable y condenado a 15 años de prisión el 11 de mayo de 1987. A él se le pudieron confirmar 3 asesinatos. Mary Jane Hill, de tan solo 31 años, ella fue encontrada desnuda cerca de la carretera 16, en marzo del año 1978. Se determinó que la causa de su muerte fue una bronquitis y una bronconeumonía derivadas por un homicidio. Posteriormente, Jane Mary Kovacs, de 36 años, mismo principio, su cuerpo fue encontrado desnudo en una zanja de agua en 1981. La policía dijo que ella había muerto de un solo disparo en la cabeza de una pistola calibre 22, lo cual no es cierto porque al final se determinó que ella tenía 4 impactos de bala. La mujer fue encontrada por un hombre que recogía leña en la zona. Este siguiente y tercer homicidio por el que inculparon a este hombre es uno de los más fuertes, yo pienso, que de toda la historia, porque estamos hablando de una niña de tan solo 13 años. Roswitha Fuchsvischer. Ella fue reportada como desaparecida más o menos a las 6:45 de la tarde en un 14 de noviembre del año 81 también. El asesino pues confirmó que efectivamente la había recogido en la autopista, la vio porque ella pues estaba haciendo autostop y la mató de una sola puñalada en el corazón. Cuando le pidieron su declaración, este imbécil tuvo la respuesta más estúpida. Quería saber qué se sentía. Y bueno, como estos casos podríamos enumerar uno a uno todos y cada uno. No hay ninguno que duela más que el otro.
Bueno, no para nosotros. Porque para las autoridades y los medios de comunicación, sí hubo un caso que por haber roto la regla general de todos los anteriores, pues este crimen sí requería sus ojos, su atención y toda la visualización posible. Tuvo una atención desmedida. Este caso fue el primero en ser enteramente documentado por diarios tan importantes como Vancouver Sun, Edmonton Journal, y aquí podemos darnos cuenta que de no haber sido por Nicole Hoare, de tan solo 24 años de edad, ella era una joven caucásica que trabajaba por la zona sembrando árboles, y en una gasolinera en un punto de Prince George, ella pues hizo autostop y se dice que se le vio, esto sucedió en el año 2002 más o menos, un hombre blanco en un automóvil anaranjado. La recogió por ahí y como podemos darnos cuenta, y ya se los mencioné, es la única víctima caucásica de la que se tenía registro hasta esa época. Ahora podemos entender por qué tuvo tanta atención mediática. La policía investigó a Leland Vincent Switzer, quien para la época del hecho pues ya tenía un recorrido criminal enorme. El tipo era conocidísimo de los medios policiales, de todos esos sectores, aunque en el momento no pudieron comprobarle absolutamente ningún crimen. Pero mi pregunta es, si este lamentable hecho no hubiera sucedido, ¿la inactividad del gobierno, de la policía, de los medios hubiera continuado? Yo creo que sí. Sinceramente, creo que sí. Detrás de Nicole ya había demasiadas víctimas. Y aquí puedo llegar a pensar que los que realmente jugaban a la gallinita ciega, pues eran los policías, sinceramente. Ya para el 2005, la Policía Montada de Canadá puso en marcha un proyecto al que llamaron IPANA. El nombre como tal es muy fuerte. Creo que la mejor referencia a todas las víctimas que pues han desaparecido y fallecido en esa zona. Este nombre significa, en la lengua inuit, el espíritu de la diosa que cuida de las almas antes de que vayan al cielo o reencarnen. Este grupo de trabajo tenía como objetivo determinar si había uno o varios asesinos seriales en la zona. Porque al ser una zona también tan conocida donde se dan tantos crímenes, podríamos probablemente imaginar que psicópatas, asesinos seriales de otros países, no yéndonos más lejos de Estados Unidos, por ejemplo, no podían viajar a esa zona simplemente a buscar lo que sabían que se daba muchísimo ahí. Eso está en la incógnita. Yo pensaría que sí. De las más de 40 desapariciones, solamente 18 hacen parte del proyecto IPANA porque las características y las especificaciones para que tú como víctima hagas parte de este proyecto son muy precisas. Tienes que haber sido encontrada en la carretera 16 o haber estado por ahí. Tienes que tener lo que se le llama un comportamiento o un ritmo de vida de alto riesgo. Esto significa probablemente dedicarse a la prostitución o algo así, quiero pensar. No sé qué más se ha visto como un comportamiento de alto riesgo, porque al final del día las víctimas, muchas de ellas estaban en esa carretera solamente buscando llegar a una escuela, llegar a un servicio de salud, no se sabe. Así que para ser catalogada una persona que tiene una vida de alto riesgo, pues no puedo comprender mucho a qué se refieren si no es porque practicaran únicamente la prostitución. Tienen que haber sido vistas por última vez o que su cuerpo haya sido encontrado en la autopista 16 o a una milla a la redonda. Esto incluye la autopista 5 y la 97. Este proyecto tuvo sus buenas épocas. Llegó a contar con más de 50 investigadores, aunque mucho se ha dicho en los últimos años que debido al, no sé debido a qué, pero ellos han tenido que recortar tanto presupuesto como personal. Extraño, no hay dinero para eso. Y si hasta aquí no ha sido suficiente, resulta que en el año 2015 un asistente ministerial de la policía de Canadá llamado George Gretes fue acusado de haber desaparecido intencionalmente todos y cada uno de los correos electrónicos
donde había un registro de las chicas desaparecidas en la autopista 16, o todo lo que estuviera relacionado con la autopista de las lágrimas. Estoy pensando lo mismo que ustedes. Esto rebasa lo que uno podría pensar de un país primermundista como este. Y pues sí, el 22 de octubre del año 2015, Elizabeth Denham es una comisionada de información de privacidad de la Columbia Británica. Ella hizo un informe al que llamó Acceso Denegado. Publicó más o menos 65 páginas de este informe, donde describe cómo los funcionarios del gobierno de la Columbia Británica habían borrado por partida triple cientos de correos electrónicos relacionados a la autopista de las lágrimas. El acto de triple supresión es la transferencia de un correo electrónico a la carpeta de suprimido. Posteriormente tiene que ser eliminado de la carpeta y anular cualquier tipo de copia de seguridad del sistema para evitar recuperar los elementos que se suprimieron. Al borrar estos archivos, Denham afirma que el gobierno violó la ley de libertad de información y protección a la privacidad. Las comunidades de las primeras naciones organizaron un simposio de 2 días sobre todas las historias de la autopista de las lágrimas. Entre las recomendaciones para prevenir la violencia a la mujer, pues estaba la creación de una ruta de autobús, que para mí debió ser súper importante desde el principio de estos casos, o de que se comenzó a saber de estos casos. Más servicios sociales tal vez, porque hay muchísimos kilómetros que no están o que no cuentan con una escuela, con una clínica médica. Entonces, volviendo a lo que hablábamos ahorita de las actividades de alto riesgo, pues sí, el hacer autostop es una actividad de alto riesgo, pero no lo hacen por gusto. Estaban obligadas en muchas ocasiones a hacerlo para una visita médica, para llevar a sus hijos a la escuela, para las cosas básicas que cualquier mujer en la actualidad pensaríamos que son hasta cierto punto sencillas de hacer, pues para ellas nunca lo fueron. Tal vez un poco más de presencia policial en esa zona hubiera sido muy pertinente. Posterior a esto hubo otro simposio en el año 2015, 2016 más o menos, y el ministro de Transporte de la época anunció que como resultado de la colaboración entre las comunidades locales iban a disponer $4.9 millones para poder poner una red total de Wi-Fi en toda la zona. Esto era un costo total de 11 millones. El resto lo iba a poner la compañía Rogers, que es pues una compañía de telecomunicaciones aquí muy grande. Y en junio del 2017 comenzó a funcionar en días alternos, porque tampoco lo merecían todos los días, un servicio de tránsito subvencionado a lo largo. Tampoco cubría los 724 kilómetros. Esto era más o menos 400 kilómetros de servicio de transporte público. Y pese a todos estos cambios, las desapariciones y los homicidios continúan en la carretera de las lágrimas. La última víctima de la que se tiene registro es Christine Marion West, de 36 años. Una mujer indígena fue encontrada en su apartamento el 7 de agosto del año 2021. La familia ya había denunciado con anterioridad que ella estaba siendo víctima de acoso por parte de un hombre del que se desconoce la identidad, pero también se dijo que la policía no hizo nada absolutamente al respecto. ¿Sorprendente? Para finalizar el episodio me gustaría dar mis opiniones personales. Yo considero que a esto se le puede llamar un genocidio. Si basamos esto en la definición de la palabra genocidio, pues estamos hablando que es el exterminio, la eliminación sistémica de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política, nacionalidad, y aquí claramente ha sido un genocidio a lo largo de muchos años por cuestión de raza. Podríamos darnos cuenta también hasta qué punto como seres humanos somos tan ignorantes para poner a todas nuestras comunidades en esta vulnerabilidad total, sabiendo que son personas que merecen nuestro total respeto y admiración. ¿Les hemos fallado a nuestras primeras naciones a lo largo del mundo? Claro que sí, y continuamos haciéndolo. Y para finalizar, creo que en este caso hubo muchísimo racismo
y sexismo institucional por parte de las autoridades de este país. Espero que este capítulo les haya gustado. Esto es Emisión Imposible. No olviden suscribirse. Muchas gracias y buenas noches.